estar conectados con la cultura, una iniciativa del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a través de la Dirección de Cultura, la cual es liderada por el maestro Alberto Suárez. El día de hoy los invitamos a una sesión muy interesante y especial que hemos preparado las áreas de teatro, audiovisuales y literatura de la EFAC. Se trata de aprender técnicas para llevar a cabo los personajes del papel a la acción. Bienvenidos. Quiero iniciar con las palabras de José Saramago. Hay personajes de novela que están más vivos que algunos que andan por allí. Piensa, por ejemplo, en Emma Bovary o Julián Sorel. ¿Hay alguien más vivo que ellos? O esos personajes de Shakespeare, grandes, pequeños, mediocres, magníficos, que vienen de la literatura, pero que también están aquí, vivos, entre nosotros. Ahora, el gran interrogante es cómo podemos lograr que esos personajes que narramos y contamos sean tan creíbles que se conviertan en reales. Solo la lectura y la práctica de la escritura será la que nos den la maestría de crear un personaje y en general una historia literaria. Sin embargo, podemos pensar en algunas estrategias. Por ello, hoy voy a invitar a dos personajes memorables de la literatura que nos servirán para hablar de algunas técnicas en particular. La primera técnica es lograr el personaje por medio de la voz del narrador. Y en este caso quiero invitar al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y para ello leeré algunos apartados muy cortos de tan magna obra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba su edad con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Ea pues de saber que este hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías, en que leer aquellos requiebros y cartas de desafíos como la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra hermosura, o los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacaran ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara solo para ello. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentándosele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Remató ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció necesario hacerse caballero andante e irse con sus armas y caballo a buscar aventuras y a ejercitarse en todo aquello en que según él había leído. Los caballeros andantes se ejercitaban deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Y así lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho estaban olvidadas en un rincón. Aunque la edición que acabo de leer fue trabajada, para jóvenes contemporáneos y no se parece al relato original en cuanto al uso del lenguaje,
Igual nos sirve mucho para evidenciar la maestría que tenía Cervantes, quien en las primeras páginas ya nos presenta a Don Quijote como el gran personaje. Y de ese apartado, de esos trozos que leí, son claras algunas estrategias narrativas que, bueno, voy a enumerar. Primero, las descripciones físicas, que para el caso del Hidalgo son muy claras, pues era de complexión recia, seco en carnes, enjuto de rostro, etc. Segundo, las características propias de su comportamiento, como por ejemplo que era gran madrugador y amigo de la casa. Tercero, el autor o el narrador nos habla de las pasiones del personaje. En este caso nos dicen que Don Quijote destinaba mucho tiempo para leer grandes obras, y eso es muy importante para lo que va a suceder después. Y como cuarta estrategia, el narrador nos muestra, nos evidencia el objetivo o el deseo del personaje que lo va a acompañar durante toda la historia, y que en este caso se trata de convertirse en un caballero más de esas novelas leídas, ideas que llevarán en adelante a vivir a este personaje y a todos los personajes que lo van a rodear las aventuras de la historia. Bueno, para continuar con la idea de Saramago, quiero invitar ahora a un personaje que no solo ha atravesado páginas, escenarios, sino que bueno, ha sido inspiración para grandes obras. Se trata de Hamlet, de William Shakespeare, que si bien fue pensado para el teatro isabelino, es clave estudiarlo desde la narración literaria. Porque bueno, en este caso la técnica consiste en que el personaje se muestre a sí mismo a través de sus palabras y su manera de expresarse. Por ejemplo, ello es evidente en el apartado que voy a leer a continuación, en que Hamlet se refiere al dolor que siente por la muerte de su padre y a la rabia de que su madre se haya casado tan pronto con otro hombre. Si esta carne demasiado sólida se fundiese, se derritiese y se disolviese en un rocío, o si el Eterno no hubiera fijado su ley contra el suicidio, oh Dios, qué fastigosas, racias e inútiles me parecen todas las costumbres de este mundo, qué asco me da, qué asco, es un jardín sin escartar que crece para dar semilla, solo lo poseen cosas podridas y de naturaleza torpe. Que si hubiera de llegar a esto, solo hace 2 meses ha muerto, no, ni siquiera, ni 2, un rey tan excelente que era al lado de este como Hiperión junto a un sátiro, tan cariñoso con mi madre que no consentía ni que los vientos del cielo visitaran su cara con demasiada rudeza, cielo y tierra. Tengo que recordar, sí, ella se colgaba de él como si el deseo se hubiera aumentado con aquello de que se nutría, y sin embargo al cabo de 1 mes, no quiero ni pensarlo, fragilidad, tu nombre es mujer. 1 mesecito, o antes que envejecieran los zapatos con que siguió el cuerpo de mi pobre padre toda en lágrimas como Níobe, pues ella misma, oh cielos, un animal que no discurre con la razón lo habría lamentado más tiempo, casada con mi tío, el hermano de mi padre, pero no más parecido a mi padre que yo a Hércules. Al cabo de 1 mes, antes de que la sal de sus lágrimas inicuas hubiese dejado el enrojecimiento de sus ojos irritados, se casó. Prisa maldita, apresurarse con tal agilidad a sábanas incestuosas. No está bien, ni puede acabar bien, pero se rompa mi corazón porque tengo que contener mi lengua. Muy bien, en este monólogo de Hamlet se muestra parte de la psicología y las emociones del personaje, y esta es otra de las estrategias, lograr que las características de ese ser se vean por medio de la voz de él mismo, que en este caso nos presenta a un joven triste, acongojado, adolorido y muy afectado por la muerte de su padre. Es a través de sus palabras, en las conversaciones o en los pensamientos dados en monólogos en la mayoría de los casos, cuando podemos ver o conocer la angustia de Hamlet,
que luego será lo que lo motiva o lo mueve en parte a vengar el asesinato de su padre y lo que desencadenará la gran tragedia o el gran drama. Pues bien, al definir un personaje para la literatura debemos pensar no solo en los detalles de su aspecto físico, que claro son muy importantes, sino en su manera de ser, sus pasiones, sus características psicológicas, la manera en la que habla de sí mismo, la manera en la que se relaciona con los otros, cómo le habla a los otros, a esos otros personajes, por supuesto, y además muy importante, el objetivo que lo llevará a actuar y a existir dentro del relato. Pero ahora bueno, nos surge una gran pregunta, ¿cómo migrar esos personajes del papel a la acción? Y para ello quiero darle la bienvenida a la maestra Catherine Prieto, quien nos ayudará a profundizar mucho más en este tema. La imagen sirve para expresarse y sirve para emocionar. El psicólogo germano-estadounidense Hugo Münsterberg, pionero de la psicología aplicada y uno de los primeros teóricos del cine, nos dice que el realizador cinematográfico tiene el verdadero poder de transformar la realidad y dar a las imágenes las relaciones espaciales, temporales, causales o estéticas que él elija. Es decir, que el cine no tiene la obligación de reproducir la realidad, sino más bien de reflejarla y de alguna manera como emitir un juicio sobre ella. Un ejemplo de esto es Sergei Eisenstein, que es uno de los grandes teóricos del cine, y es grande no solo por sus planteamientos teóricos, sino también por sus hallazgos plásticos. Él propone el llamado cine puño o el efecto de shock. Este busca básicamente que el espectador se desvincule de la vida ficticia de la obra artística para que de alguna manera alejado pueda cuestionar lo que ve y ejercite su conciencia. Cine puño busca de alguna manera así como golpear al espectador con la fuerza de las emociones para transmitirle una idea determinada. Una película no es un libro, pero sus personajes deben ser tan profundos, creíbles y eficaces como en la literatura. En el cine la creación de personajes es un 90% investigación del personaje, es decir, pensar sobre él, qué haría mi personaje en determinado momento o cómo seguiría en la historia. El otro 10% tiene que ver con lo que el espectador ve, es decir, cómo mostramos a ese personaje. Y esto se hace a través de 3 elementos, que son las imágenes, las palabras y las acciones. Pensar en imágenes es básicamente como el mantra de los realizadores. Y una de las muchas formas de lograrlo es a través de la tipificación del personaje, es decir, la representación de un personaje a través de los rasgos externos reconocibles por todos, es decir, los rasgos típicos. ¿Por qué? Las características físicas de las personas de alguna manera nos provocan prejuicios sobre ellos que son muy útiles, digamos, a la hora de avanzar expresivamente en las historias. ¡Perdete, perra! ¡Uy, un niño, weón! ¡Mira, La liebre. Doctor, para servirle. Santiago. Guido. Sí, pues hombre, liebre. ¿Qué más, Guido? Bien. Usted es la liebre, hermano, porque no deja liebre viva. Claro, patrón mío, ahí me tiene para las que sea, para lo que le pueda servir, hermano. Y Guido, ahí donde lo ves todo seriecito, es un estudiante, es un genio. No jodas, ¿dónde estudias, Guido? Estudio en la Nacional Agronomía. Ah, yo salí de la Nacional. Compañero también es de la Universidad Pública. Yo en bus y todo, no me preocupes. Eran dos así. Prima, venga. Ay, María, prima, ¿cómo está? Toda viajada. ¿Qué viaje el que tiene, prima? ¿Está Júpiter o qué? Ah, ¿cómo está esa coleada? ¿Qué le pasa, prima? Ah, usted tan jovencita y con unas cosas. La pena. Cierre lo que ha. Ay, me lo regaló un borracho. Oye, está bonito. Cuidado con los borrachos que la roban y bueno, ya sabe lo que le María, pasa. porque yo me fuera a dejar. Ya la robaron hace rato. Ya me robaron. No, porque va a perder, no. Porque ya perdió llave.
Einstein, al igual que Víctor Gaviria, confiaba de forma absoluta en la impresión que podía dejar la imagen sobre el espectador. En El acorazado Potemkin, una película de 1925, dejó los papeles importantes a actores profesionales y los papeles secundarios, como el de los soldados cosacos, a obreros, porque justamente los rasgos de estos obreros, su contextura, se acercaban mucho más a cómo se ven físicamente los soldados. En el audiovisual hablamos que es un 50% visual y un 50% audio. Esto quiere decir que las palabras son decisivas para desvelar al personaje. Un personaje es como una cebolla y hay que irle quitando velos poco a poco para que su descubrimiento ayude y de alguna manera empuje a la película. Y es a través del diálogo que podemos ir descubriendo al personaje, y para esto es muy importante que en la creación seamos muy concisos al definir el carácter y el temperamento. Recordemos entonces que el temperamento es la dimensión innata, fija y espontánea de la personalidad, mientras que el carácter es más bien esa dimensión adquirida y cambiante de la personalidad. Un carácter se suele definir en ficción audiovisual como un personaje dominado por un rasgo peculiar que de alguna manera le caracteriza. Puede ser que tengamos un personaje que represente en una película la ira y otro puede representar la empatía. Se pueden crear personajes también a través del temperamento, y si desean conocer un poco más a profundidad, les recomiendo revisar un poco la teoría de Hipócrates sobre justamente los 4 temperamentos. Estar en una silla de ruedas, ¿no? Entonces solo se le mueve la cara, claro, y a través de la cara. Y luego a mí me han preguntado mucho qué dificultad no hablar en el cine, entonces cómo se expresa, y es justo al revés. Es justo al revés, porque en el cine es el sitio donde puedes precisamente no hablar. O sea, la cámara puede ver lo que estás pensando cuando se te acerca. Entonces es perfecto, con una mirada, con una cosa así. Sí, tienes unos close-ups de los ojos de Daniel muy fuertes en el contexto de la película. Funcionan estupendamente. Era muy liberador, y sobre todo que muchas veces teníamos la cámara muy cerca. Tenemos planos de Daniel que así de cerca de los ojos. Son muchos planos de Daniel, entonces sí, que los ojos no podían mentir. Las palabras, yo creo que todos sabemos que mucha gente te dice te quiero, te odio, te amo. Las palabras no sirven para nada, pero una mirada o una acción siempre es mucho más verdadera y honesta que... Un personaje, tú te lo oí decir, curiosamente algo que yo también digo, un personaje es por lo que hace, no por lo que dice. Exactamente. Entonces Las imágenes y las palabras son algunos de los elementos que se utilizan en el cine para crear personajes, pero tal vez uno de los elementos más importantes y más difíciles de lograr son las acciones. Es transformar las palabras, deseos, sentimientos o pasiones de los personajes en acciones. En el cine, el medio que se utiliza para organizar el cómo se ve un personaje, qué palabras usa o qué acciones lo revelan es el guión literario. Este básicamente es como la hoja de ruta para la creación de una película, y este debe lograr un balance entre lo técnico y lo narrativo. Cuando hablo de lo técnico me refiero a la utilización del formato de escritura, que es exacto, pues cada hoja escrita significa 1 minuto en pantalla, y con lo narrativo me refiero a que esta escritura pues debe tener un poder evocador, es decir, no puedo ser tan descriptivo a la hora de escribir una escena. Más bien esta escritura debe ser inspiradora para que justamente todo el equipo involucrado, desde los sonidistas, vestuaristas, fotógrafos y actores,
puedan utilizar toda esta información contenida en el guión literario para poder crear. Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la creación del personaje desde la actuación. Podemos entender que para el actor eso quiere decir darle vida al personaje. Esa es la tarea del actor. Y para ello debe abordar el guión o el texto, que es donde está todo el material para poder hacer su tarea. El estudio meticuloso de la obra y el texto es lo que le permitirá al actor encontrar todos los detalles que caracterizarán su personaje. Allí es donde se encuentran tanto las cosas obvias del personaje como los detalles más intrínsecos del mismo. Sin embargo, con solo hacer dicho análisis no se lograría una creación del personaje. La otra tarea del actor es materializarlo en la escena, en sus movimientos, en sus acciones, sus reacciones, sus maneras de hacer las cosas, la tonalidad de la voz, el color y la textura del vestuario y los objetos que utilizará. Desde las acciones, los pensamientos, los sentimientos, las pasiones, todos los detalles que tengan que ver con los componentes psicológicos y los componentes físicos. Son los aspectos relacionados también con el ámbito socioeconómico, histórico y las situaciones que se presenten en la obra. Así como las personas tenemos nuestra forma de ser, de movernos, de reaccionar, de pensar, el actor crea las maneras de ser del personaje. Para ello tiene el material realizado en el estudio del texto, pero también tiene el material creativo y tiene su propio cuerpo. Es allí donde aparece la posibilidad de interpretación y dar su propio estilo. Desde un trabajo riguroso de exploración y experiencias para el personaje, desde un estudio de lo que dice el personaje en el texto y de un estudio del subtexto o monólogo interno, que sería lo que piensa el personaje en sus silencios, las emociones que tiene el personaje y los detonantes de las mismas, y todo el material que va sucediendo durante las escenas va componiendo la acción dramática del personaje. Nombre: Katy Sajona. Edad: 41 años. Sexo: femenino. No estoy casada. Nunca he estado casada. 2 hijos nacidos por parto cesáreo. Sí, separada, sin marido. ¿Qué le importa? Profesión: periodista. Sí, de aquí, colombiana, de ascendencia alemana. Llevo más de 4 años encerrada en esta cárcel moderna, de máxima seguridad, de un Estado moderno de derecho. ¿De derecho? ¿Cómo? ¿Delito? Me acusan de atentar contra la propiedad privada y contra los jueces que defienden esa propiedad y las leyes que tienen esa propiedad privada y los propietarios que tienen la propiedad de ampliar su propiedad privada. No, nunca he robado nada. He protestado porque esa propiedad que ellos tienen les han llevado a despojarnos y expropiarnos de la propiedad que los demás tenemos. El actor crea un sistema de comunicación que tendrá el personaje. Las acciones expresivas, la gestualidad, la mirada, los movimientos, el detalle en la forma de caminar, en la forma de moverse, en las actitudes con las emociones y las reacciones que tendrá el personaje en el desarrollo de la obra. En la creación del personaje, el actor también debe tener en cuenta las transformaciones que tendrá el personaje en la consecución de las situaciones y las relaciones que tiene el personaje con otros personajes de la obra. Incluso este aspecto está relacionado con los movimientos y las reacciones físicas que debe encontrar el actor para mostrar el pensamiento del personaje.
Aquí tenemos en cuenta también aspectos como la postura, los ritmos internos y externos del personaje, los impulsos, las intenciones de movimiento, la energía, los momentos de movimiento, los movimientos de quietud, las respiraciones y la cadencia del personaje. Todo ello para crear y componer la totalidad de él. ¿Qué? Todos tenemos culo, ¿no? Mira, mija, prefiero perder una boleta que una tripa. Un pedo es el sello de pacto de pareja. Después de un pedo sonoro, ¿ya qué más? Entonces no entiendo tu risita nerviosa. Para la inolora. Vemos entonces que la creación del personaje no se trata únicamente de un aspecto externo, sino también de un aspecto interno. El actor va encontrando en el trabajo interrelaciones de carácter psicológico y físico que le permiten darle completud, coherencia y tono al personaje. Es diferente decir que el personaje es alegre y simplemente hacer una sonrisa en la cara, a comprender todos los detalles de por qué el personaje está en esa emoción y las relaciones tanto de contexto y de situación que vive para llegar a ella. Presidía yo el banquete de bodas en el cuarto de las mujeres. Las comadronas me susurraban en el oído consejos de alcahueta y recetas de cortesana. La flauta gritaba como una virgen. Los tambores retumbaban como corazones. Los corderos que estaban degollando en el patio chillaban como las inocentes en las manos de los carniceros de Herodes. No pude oír a lo lejos el balido del cordero ladrón. Por ello, crear un personaje no se trata únicamente de aprenderse de memoria un texto y ponerle un vestuario al personaje. Se trata de un complejo sistema de creación en donde dar vida al personaje es unificar las ideas del autor desde el papel, el texto o el guión y componer un universo de interrelaciones cargadas de originalidad y de calidad interpretativa en las acciones. El actor no puede lograr esto solo con su talento y creatividad. El actor crea desde la rigurosidad del estudio y el conocimiento y dominio de métodos claros para la interpretación. El arte interpretativo es en muchos aspectos único en sus dificultades, ya que el medio expresivo del actor es el traicionero, mudable y misterioso material de sí mismo. Peter Brook. Para la construcción del personaje, los actores y las actrices estudiamos muy bien la psicología, la edad del personaje para definir sus movimientos, pero también estudiamos su condición social. Y estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Quién es el personaje? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cuáles son sus objetivos en la escena? ¿Y qué hace el personaje si obtiene o no sus objetivos? Muchas gracias a las maestras por ayudarnos a comprender cómo un personaje puede pasar de una idea a ser un personaje real como los que nos acompañaron hoy. Y que bueno, en palabras de Saramago, son personajes que pasan de la creación a estar vivos. Esperamos que estos consejos sean muy útiles para su proceso de creación. Y bueno, les queremos agradecer por acompañarnos en esta sesión y esperamos que sigan conectados con la cultura. Hasta pronto. Te invitamos a darle like a nuestras publicaciones. Déjanos tus comentarios. Y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Amigos de la Cultura. En YouTube, suscríbete a nuestro canal EFAC Chía. En Instagram nos encontrarás como Casa Cultura Chía.
Todos nuestros contenidos los encuentras en nuestras redes sociales. Únete, haz parte de nuestra comunidad y sigamos conectados con la cultura.